de Satanás. Vamos a pasar al capítulo 4. Dice: volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dicen: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. En la quinta visión que Zacarías vio un candelabro de oro, y esto significaba que el Espíritu de Dios daría poder a Zorobabel y a Josué para llevar a cabo su tarea. Zacarías presenta estas visiones al pueblo con el fin de animarles y motivarles. El énfasis de este libro fue para darle ánimo y aliento al pueblo, para que lleven a cabo la reconstrucción del templo, y que al levantarlo les esperaría un futuro glorioso. Ahora que el pueblo había regresado del exilio y del cautiverio, sus pecados deben ser limpiados. Solo así podrían volver a ser usados por Dios. Es interesante porque aquí, si hemos leído estos versos, nos damos cuenta que Dios no puede utilizar a nosotros o a las personas para su propósito si estamos manchados por el pecado. A un embajador que no esté a la altura de su estándar de calidad y pureza. Lo mismo sucede hoy con nosotros. ¿Cómo podríamos ser nosotros embajadores de Cristo y dar testimonio de su obra maravillosa en nosotros si estamos manchados por el pecado? Tenemos que renovarnos espiritualmente cada día para ser útiles para Dios. El verso 10 dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorrerán toda la tierra. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, en el verso 8 dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Ellos tenían que ser testigos de todo el mundo. Esa era la intención de Dios. Ellos serán algún día testigos en cada rincón del mundo. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no ha cumplido este propósito, pero la iglesia cristiana tampoco. El último mandamiento de Jesús fue: id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles las cosas que os he mandado. A este mandato se le conoce como la Gran Comisión, pero algunos cristianos, si no la mayoría, lo entienden como una grande sugerencia. Dice: proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Lo que el ángel en realidad le estaba diciéndole a Zacarías era que él, como sacerdote, debería de ser capaz de comprender esta visión. Zacarías tendría que haber conocido el significado del candelabro de oro. Y ya vimos la respuesta que él dijo, ¿verdad? Dice que no sabía.
Y el ángel le dice, esta es palabra del Señor a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Estas palabras fueron de gran ánimo a Zorobabel. Este es un mensaje para él, dejándole saber que para llevar a cabo su tarea no podría echar mano de ningún recurso humano. Dios lo usaría para reconstruir el templo. Y cuando dice no con ejército ni con fuerza, se refiere aquí de fortaleza física, no se refiere de fortaleza física, sino más bien mental, la capacidad para tomar una decisión sabia. Zorobabel era el gobernador civil y Josué era la autoridad religiosa. Los dos eran representados como dos olivos. Estaban proveyendo el aceite para el candelero. El mensaje era simple y sencillamente que la difícil misión de reconstruir el templo no sería logrado por más personas que tengan o por las habilidades que pudieran tener, sino por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no está presente en nuestras actividades diarias, no vamos a llegar a ningún lugar. Por grande que sea nuestro talento, inteligencia, fortaleza, salud, recursos, todas esas cosas pueden ser usadas en el servicio de Dios, pero en realidad son insignificantes si no tenemos a Dios presente en nuestras vidas y actividades. Dios quiere hacer su obra a través de nosotros y tiene que ser por medio y gracias al poder del Espíritu Santo. Ahora en los versos 7 a 9 dice: ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Aquí Zorobabel tenía el gran desafío de reconstruir el templo, y él estaba enfrentando grandes obstáculos. Pero Dios le estaba diciendo a Zorobabel que las montañas serán reducidas a llanura. Él triunfará por el poder de Dios. El servir de Dios no solo verá las montañas espirituales, los obstáculos, las dificultades, las oposiciones, convertirse en llanuras de victoria, sino que también será capaz de terminar el trabajo que Dios le dio para hacer. Dios le va a capacitar y empoderar para terminar la obra. Un ejemplo el evangelizar a las personas se nos hace difícil porque salimos y decimos, la gente no quiere escuchar, la gente nos rechaza, nos dicen que no quieren escuchar, ¿verdad? Pero para nosotros parece imposible, pero nosotros sabemos que Dios es un Dios de lo imposible, y Él está buscando a aquellas personas que creen y confían en su poder, porque cada creyente realmente es un soldado y un héroe. Los hombres de Dios siempre son héroes. En las Escrituras podemos encontrar historias de estos gigantes. Para ser un gran hombre o mujer de Dios hay que tener una gran comprensión del poder de Dios. Saber que servimos al Dios de lo imposible. Tenemos que atrevernos a confiar en Dios para las cosas difíciles. Y para eso, por el poder de Dios, las montañas se vienen abajo. Los muertos resucitan. En la Biblia vemos donde los amigos de Daniel pasaron el horno de fuego sin quemarse. Y eso lo pueden ver en Daniel 3. El pueblo hebreo cruzó el mar seco. Lo pueden ver en Éxodo 14. La Biblia está llena de personas que son ejemplos de que por el poder de Dios nada es imposible. Si escucharon cómo terminó el verso 9, ese es el resultado de los creyentes que están llenos del poder del Espíritu Santo. Logran terminar la tarea que Dios le ha dado que hagan. Pablo pudo decir en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
versos 10 en adelante dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije: ¿qué significa todo? ¿Qué significa estos 2 olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Muchos de los judíos ancianos estaban desanimados cuando se dieron cuenta de que el nuevo templo no sería tan grande, ni tendría el esplendor del anterior construido en el reinado de Salomón. Pero lo más grande y hermoso no siempre es lo mejor. Lo que haces para Dios quizás parezca pequeño y insignificante en ocasiones, pero Dios se regocija con lo que es bueno, no necesariamente con lo que es grande. Nuevamente, ante la falta de entendimiento del profeta, el ángel le viene a recordar que como sacerdote de Israel debería conocer su significado. Pero Zacarías no tenía más remedio que confesar: Señor mío, no lo sé. Estos 2 hombres llenos del Espíritu serían Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. Ya vimos que José fue limpiado y revestido de vestiduras nuevas. Ahora podría ser un digno representante de Dios. Ahora vamos a pasar al capítulo 8. Vamos a leer de los versos 1 al 3. Y dice: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Dios le estaba dejando saber lo que hay en su corazón, que es un Dios celoso. Les está diciendo que yo soy tu Dios y no vas a tener otro Dios delante de mí. Dios permitió que su pueblo estuviera 70 años en cautiverio para que conocieran la realidad de lo que ellos habían decidido amar más que a Dios. Así lo hizo también en Egipto, y lo hizo con los egipcios, y lo que los egipcios adoraban como dioses se les volvieron plagas, porque en realidad son plagas, y las falsas religiones son doctrinas del diablo. Sí, amén. Muchos ignoran que un día tendrán que enfrentarse con alguien a quien han ignorado o hasta han blasfemado, que es nuestro Dios, el dueño y creador de todo el universo. Y es terrible pensar que Dios desde el principio de la humanidad ha querido tener un contacto personal, ha deseado tener comunión con sus criaturas, a los que creó a su imagen y semejanza, y sin embargo Dios ha recibido y sigue recibiendo tanta indiferencia y hasta desprecio a las más injustas acusaciones. Y aquellos que nos llamamos cristianos no todos somos conscientes de este privilegio. A muchos que solo son seguidores de Cristo durante el domingo, pero los demás 6 días de la semana nadie podría imaginar su supuesta relación con Dios. Si es esta nuestra manera de vivir, podemos estar seguros que Dios nos juzgará por nuestra hipocresía. Dios es celoso de sus hijos y no puede ser burlado o engañado jamás. Pero qué gran consuelo para el alma es leer en su palabra: si confesáis vuestros pecados, Él os perdonará. Tiene que haber una confesión, y si no lo hay, no podemos restablecer nuestra comunión con Él, si hay pecado en nuestra vida. Y es una realidad. Como aquí los domingos venimos, ¿verdad? Y estamos bien contentos adorando al Señor, pero los demás 6 días saliendo de aquí ya se nos olvida que somos cristianos a veces. Hacemos cosas indebidas,
decimos a veces groserías o estamos peleando con personas y solamente los domingos cuando regresamos nos hacemos santos. Pero eso es lo que Dios no quiere, sino Él nos va a juzgar por nuestras actitudes. Esta es una profecía que se refiere y será cumplida en un futuro. Dios lo expresó de una manera muy clara, que Él regresará un día a Sión, y Él también indicó sin lugar a duda que un día morará en medio de Jerusalén y que Jerusalén se llamará la ciudad de la verdad. En el 4 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún hay de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Está diciendo que aquí Jerusalén llegará a ser un lugar donde podrán vivir los más indefensos de la sociedad, con tranquilidad, paz y seguridad. Hoy no podemos llegar a comprender completamente esto, ¿verdad? Que en Jerusalén del futuro, la capital del reino de Jesucristo en la tierra, la ciudad será tal que no solo acogerá a ancianos, sino también a multitudes de niños que podrán jugar sin peligro. En el verso 6 dice: así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Por medio de Zacarías, Dios le estaba diciendo: vosotros no podéis ver lo que yo veo en el futuro. Cuando una delegación de judíos fue a Jerusalén y vio cómo el templo estaba siendo reedificado y que muchas personas habían reconstruido sus casas, pudo claramente palpar la prosperidad en Jerusalén. Seguramente pensaron: bueno, parece que al fin Dios está actuando en este lugar. Pero en la mente de Dios había asuntos mucho más importantes para esta ciudad. Es como si Dios les hubiera dicho: si pensáis que esto es todo lo que voy a hacer con mi ciudad, estás muy equivocados. Todo esto no es nada comparado con lo que haré en el futuro. En el 7 dice: así dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. La tierra del oriente era el lugar del cual ellos habían regresado a Jerusalén. Algunos de ellos habían regresado de lo que hoy sería el país de Yemen. Y Dios dice: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. El sol se pone por el occidente. El Señor afirma que salvará a su pueblo, esté donde esté, tanto en oriente como en occidente. En el 8 dice: y los traeré, habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. El pueblo escogido de Dios es la iglesia. Todos los que formamos la iglesia somos su pueblo. Él dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y eso lo podemos ver en 1 de Pedro 2:9. ¿A quién se está refiriendo en este pasaje? A la iglesia del presente, donde judíos y no judíos han sido reunidos y son uno en Cristo. La visión de Zacarías reveló cómo Dios les iba a limpiar su pueblo amado, a su pueblo. Necesitaban ser limpiados tanto como nosotros lo necesitamos hoy en día en nuestras iglesias, porque las iglesias están formadas de gente que han sido limpiadas de sus errores, equivocaciones y malas decisiones, de sus pecados también, porque todos fallamos, porque todos somos imperfectos, porque todos somos, desde el punto de vista de Dios, pecadores. Y como vivimos en un mundo desobediente a Dios y nuestros impulsos humanos nos inclinan a realizar nuestros propios deseos, que no son los de Dios, seguiremos pecando mientras sigamos viviendo en esta tierra. ¿Por qué está Dios diciendo esto? Porque la mayoría de los judíos niegan que Jesús fue el Mesías, el que habría de venir para dar libertad a su pueblo.
Ellos esperaban un Mesías guerrero y se encontraron en cambio con un maestro que predicaba sobre el reino de Dios, sobre amor a los enemigos, sobre dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, que era amigo de pecadores, que sanaba a leprosos y hablaba con las prostitutas. No se encontraban con el Mesías guerrero, sino con un líder que denunciaba la hipocresía de una sociedad que vivía alejada de Dios. Por eso hasta el día de hoy muchos judíos solo reconocen a Jesús como un maestro y no como el Hijo de Dios, y siguen esperando la venida de su Mesías guerrero, que les liberte de sus enemigos. Pero Dios dijo: me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. El verso 9 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Aquí se estaba refiriendo a Ageo y a Zacarías. Ellos exhortaron y animaron al pueblo a reconstruir el templo y vivir una vida de rectitud. El verso 10 dice: porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a casa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Hay muchas naciones que hablan del Señor en público. Hablar y expresar la fe personal en Jesucristo en la vida diaria no es normal. Eso sí, muchos blasfeman en su nombre, y para muchos esa es la única ocasión en la cual nombran al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador, al Dios verdadero y justo, blasfemando su nombre. Esa es la única manera que pueden mencionarle, exactamente, y es algo triste. ¿Cuántas veces escuchamos a la gente preguntarse el por qué de tantos conflictos y tensiones de todo tipo, de violencia incontrolada en el hogar, las parejas que se golpean o todo el malo que vemos? Se preguntan por qué hay tanta violencia. Y esto es algo tan sencillo. Es porque hemos dejado a Dios a un lado. Esta es la raíz de todos nuestros males. Hemos sacado a Dios de en medio de nuestras vidas. No lo incluimos en nuestro diario vivir. No lo tomamos en cuenta en nuestras situaciones, si queremos hacer algo, hacemos cosas sin preguntarle a Dios a ver si es su voluntad que tengamos que hacer algo. Y es interesante porque cuando nos salen las cosas malas, ahí estamos preguntándole a Dios que por qué, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué permitiste esto? Y eso cae sobre nosotros porque realmente no somos nosotros que le preguntamos primero. O si caemos en nuestros pecados, no sé, en el alcohol, drogadicciones, hay muchos pecados. Y le decimos a Dios: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Y fácil Dios nos puede decir: en el mismo lugar donde tú me dejaste cuando fuiste por ese pecado. En el verso 11 dice: mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que, como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendecidos.